Estimadas, estimados, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Manual, este bonito programa donde nos gusta compartir acerca de nuestras experiencias, nuestro desarrollo, las vivencias que vamos teniendo, las experiencias, los conocimientos, los aprendizajes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. En este episodio, el tema de la semana es algo muy similar a todo lo que estamos viviendo ahorita, sobre todo en México, en Canadá y en Estados Unidos, que es la fiebre del mundial. Y creo que no solo aquí, sino lo estamos viviendo en todo el mundo, pero nosotros, al ser la sede mundialista, podemos estar todavía un poco más envueltos, involucrados. Cabe aclarar que en su momento, o más bien, para este momento, puedo decir que estoy en la lista de espera de voluntarios del mundial. Esto en dado caso de que alguna de las personas de los voluntarios no pueda presentarse a su hora, pueda ser yo el que esté disponible para acomodarme en su lugar. Digo, no es no es algo de lo que me daría mucho gusto como presumir estar en la lista de espera, pero bien pude haber quedado rechazado desde un principio, pero no, yo estoy en la lista de espera. Entonces, aprovechando un poco de esta fiebre mundialista, de esta fiebre del deporte, quería aprovechar este episodio ahorita que estamos a una semana, si no es que esta misma semana cuando lo estés viendo, que está por iniciar el mundial, de iniciar todos los partidos, todo este gran evento que se hace alrededor del bonito deporte que es el fútbol. Entonces quise aprovechar para dar a entender o para compartir las bonitas enseñanzas que me ha dejado el deporte a lo largo de mi vida. Que la primera cosa sería la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es la capacidad de una persona de mantener el orden, la constancia y el autocontrol en la ejecución de sus acciones. Mira, yo te lo puedo decir de primera mano. Cuando te dedicas al deporte o cuando haces cualquier actividad en general relacionada al deporte que verdaderamente te quieras envolver, te quieras adentrar, creo que lo más importante que uno tiene que desarrollar o tiene que practicar es su disciplina, esta constancia, este control de mantenerse enfocados en el objetivo en que se tiene, que desde mi punto de vista yo aprendí todo esto gracias al karate. El karate fue mi primer deporte, el primer acercamiento que tuve con el mundo deportivo en general, porque fuera de eso yo solía ser una persona muy sedentaria, prefería mucho jugar, no sé, al Wii, estar en el Nintendo, dibujar, ver la televisión, comer cereal. Entonces el karate fue como esta parte donde conocí lo bonito que tiene el deporte, el bonito lado que tiene el mundo deportivo. Atravesé todas las cintas sin tema alguno, me aventaba los torneos, los exámenes. Yo empecé en el karate, ni me acuerdo bien cómo me metí, si me metieron a mí, bueno, me metieron a mí y a mi hermano, o fue algo que yo quise aprender desde el principio, no me acuerdo bien. Lo único que sí sé es que desde el principio siempre tuve como que esta paciencia, este control, que puedo decir que sí, a pesar de ser el único de mi edad como tal en ese dojo, no era el más chico, pero tampoco era el más grande, era así como que mi propia edad, y yo tenía como que este propio vuelito en el que tuve que desarrollarme como que a la par de todos, pero no, iba con gente un poco más grande, con las que me tocó conocer y experimentar muchos exámenes, muchos torneos, combates, que de todo eso en lo que más destacaba yo siempre en las presentaciones de kata. La kata, para quienes no conocen, era como esta forma, por así decirlo, una coreografía que tenían que saber o que incluía ciertos movimientos que iban de acuerdo a la cinta o en el nivel en el que estabas. En eso siempre era como que lo que más practicaba, lo que más me enfocaba, que tomaba paciencia, necesitabas control, necesitabas hacer bien los pasos, bien los movimientos para que te premiaran. Entonces, de todos estos torneos hacían siempre una premiación. Siempre los torneos iban de dos partes, te dividían como en equipos de 4, en equipos de 3, y había dos fases. Una que era la presentación de kata, que en esta siempre terminaba en primer lugar, y la otra parte que era el combate. En el combate no siempre me iba de lo mejor, no siempre he tenido como que esta garra como de combate, pero de repente quedaba segundo o tercero. Creo que no me acuerdo si en algún momento llegué a quedar primero, pero siempre
quedabas por lo general en algún punto del podio. Eso me lo aventé creo que hasta los 9 años, que fue que me aventé mi examen de cinta negra, que llegué a ser en su momento el niño, el chavo, el estudiante más joven del dojo en convertirse en cinta negra. Después de eso me decidí retirarme, dado que me costaba, o más bien tenía que esperarme hasta los 18 años, o sea, cerca de 9 años, si no es que 9 años, para hacer apenas el examen de primer dan, que es el siguiente paso después de convertirte en cinta negra. Entonces decidí ponerle una pausa ahí, quedarme con lo que aprendí, que era toda la paciencia, el control, la disciplina, sobre todo del ir a entrenar cada día, porque a lo que iba con lo de la disciplina es que cuando tú te metes a cualquier deporte o haces cualquier actividad, pero en este caso estamos hablando del deporte, tus rutinas cambian, tu forma de ver las cosas cambian, porque tu prioridad se vuelve el deporte o tu prioridad se vuelve envolverte mejor y desempeñarte mejor en este deporte, que en mi caso pues el karate. Entonces me acuerdo lunes, miércoles y viernes, todos los días, creo que de 5 a 6 y media, entrenaba. Fueron muy pocas las veces donde no iba a entrenar, donde tenía esta disciplina. Entonces, o bueno, que me llevaban, claro. Pero gracias a eso fue que pude avanzar tan rápido. Después de eso, te digo, me retiro y decido enfocarme en lo que fue después mi siguiente pasión en la vida, que fue la música. Pero no vamos a hablar de eso en este episodio. Siguiendo con estas enseñanzas, lo siguiente que me dejó, lo siguiente que aprendí fue el trabajo en equipo, que el deporte que me llevó a esto empecé por el fútbol. El fútbol fue algo que estuve practicando, que esta pasión me llegó a conectar con mucha gente y hasta la fecha me sigue conectando con mucha gente, pero ya tengo mucho tiempo que pues no me dedico a nada relacionado al fútbol, pero sigo siendo gran fanático. De vez en cuando sigo siguiendo el deporte europeo, pero más que nada pues mis Chivotas del Guadalajara, que pueden ver. Entonces, fuera de eso ya no lo he practicado, me gustaría, pero tengo ciertas limitaciones físicas que no permiten. Entonces, yo empecé jugando fútbol cuando tenía cerca de 13, 14, 15 años. No, yo creo que sí, como desde los 13, 14, que empezaba a jugarlo mucho con mis amigos, mis vecinos. Nos salíamos a la calle, íbamos a ciertas canchas públicas y ahí jugábamos. Todo esto, poco a poco, fue llevándome a conocer, a relacionarme más con ellos, a tener como esta amistad, esta relación con ellos, hasta llevarla a un equipo profesional. Bueno, no un equipo profesional, sino más bien un equipo formal, donde ya entrenaba cada N días y en los que teníamos partidos pues fines de semana. Con ellos conocí tal cual lo que es el trabajo en equipo, que es todos ir en un camino o hacia una meta en común, que se me olvidó. El trabajo en equipo es la colaboración organizada de un grupo de personas que comparten un objetivo en común. Lo mismo que les decía. Aquí todos íbamos o todos peleábamos por un mismo objetivo, que era ir avanzando, ir llegando cada vez más cerca y más cerca de obtener una final. Creo que a lo mucho me llegué a quedar semifinal, siquiera. No me acuerdo mucho. Pero lo que sí es que disfrutaba mucho como el dejar un poco de lado la individualidad del karate y ahora formar parte de un equipo donde tal cual el esfuerzo de todos es lo que nos lleva a un objetivo en común. En esta misma etapa donde empecé a tener como que más gusto por el fútbol, fue que despertó en mí el cariño o la admiración del fútbol americano. Con esta me llevó a que cada vez me fuera involucrando un poquito más en el fútbol americano, que quisiera entrenar el fútbol americano, cuando sobre todo empezó a haber problemas o complicaciones con el fútbol. En este gusto conozco personas que me llevan o que me jalan un poquito más, cada vez como que me van encaminando un poco más al deporte. Traté de meterme equipos, pero era muy caro como para que lo pagáramos en ese entonces y terminé entrando a una preparatoria que era universidad de preparatoria, donde me habían dado la idea de que tenían equipo de fútbol americano, que sí tenían, pero un año después de haber quedado campeones o un año antes de haber entrado yo, fue cuando quitaron el programa. Sí lo tenían, lo cancelaron y pues me quedé con esas ganas. Entonces fui e hice todo lo posible para abrir un equipo de fútbol americano dentro de la universidad, dentro de la preparatoria, y me dijeron, ok, va,
Lo abrimos, pero lo primero que tienes que hacer es abrir un equipo de tochito. Y aquí un punto importante, un punto de inflexión en mi vida en general. Aquí es donde conozco principalmente a mi mejor amigo, este amigo que me ha seguido o que hasta la fecha sigue siendo pues mi mejor amigo, mi más leal amigo. Y con él empiezo el equipo de fútbol americano, digo el equipo de tocho. Hasta que me sacan del equipo, el coach del equipo me sacó porque estaba en otro deporte que era porras y como para él era tan importante que decidiera entre uno y otro a pesar de que pues no se cruzaban o no había ningún problema que se cruzaran, fue que me sacó del equipo y me fui a entrenar con el equipo femenil de la escuela, que gracias a esto obtuve una relación un poco más cercana con el coach y el coach fue el que me encaminó a un equipo para seguir avanzando cuando el equipo de la prepa se disolvió por temas de la pandemia y todo eso. Terminé en otro equipo y fue donde aprendí a desenvolverme todavía más porque dejaba de ser esto algo extracurricular de la escuela y se convertía en algo más parte o forma de mi estilo de vida. Entonces con esto fue que empecé a crear nuevos amigos, a juntarme, a cambiar mi grupo social, mi entorno, porque ya no era después de la escuela entrenaba, ahora era ya salí de la escuela, tengo que ir a X o Y lugar para entrenar, tengo que ir a X o Y lugar para jugar. Ya no era tanto algo, una actividad de la escuela, sino era algo ya más mío, más personal. Entonces, gracias a todo esto, voy conociendo gente, voy haciendo relaciones con diferentes personas, con amigos, voy conociendo gente muy adentrada en el medio, mismas que me ofrecen después trabajo en torneos, como tomando estadísticas, diferentes personas con las que he trabajado y a la par he jugado, que son estos mismos los que me han enseñado la importancia del trabajo en equipo, de lo bonito que es el deporte y sobre todo de la bonita familia que se crea en el fútbol americano, porque tal cual ahí es, si uno no hace bien su chamba, le den su madre a todos. Si tú no corres bien una ruta, no cubres bien una trayectoria, no solo te estás perjudicando a ti, sino estás perjudicando a todo el equipo. Todo el equipo depende tal cual del trabajo individual que todos hacen, que juntos sumados forman algo más grande que ellos. Tal cual aquí es una torre, una casita, y si un pilar no está bien, no está haciendo bien su chamba, no está haciendo bien su trabajo, va a terminar por colapsar a todo el equipo. Entonces, ellos son, o este deporte me ha enseñado lo bonito de formar parte de una familia, ya que ellos se convirtieron sobre todo en un círculo muy cercano, donde tal cual era fin de semana los veía, entre semana los veía, y todos siempre con el mismo objetivo. Ya no era hablar únicamente del deporte, sino ahora éramos una familia como tal. Y hasta la fecha sí lo sigo sintiendo, solo que sí me he alejado un poquito del deporte, por temas de la salud, por temas de mis operaciones, que ya vamos a entrar luego en materia de eso. Pero ellos han sido los que me han compartido como esta bonita vibra de cómo desde chiquitos, o sea, las mamás eran las que se envolvían, los papás se envolvían, en cómo desde que son unos mocos, entrenando así, un casco con patas, tal cual, todos van juntándose, cómo se van marcando, el cómo ciertas personas les van dando la oportunidad y la confianza de seguir mejorando, de crecer, de seguir fomentándose, formándose más bien a través de ejercicios, a través de partidos, a través de diferentes experiencias, hasta la fecha en convertirse en una gran familia, que aunque ya no juegues en el mismo equipo, sigues teniendo como esta bonita relación, esta bonita amistad, porque quién sabe si el día de mañana termines jugando con esa persona en un diferente equipo, levantando una copa, un trofeo, y es lo bonito que me ha dejado este deporte, que a pesar de cualquier diferencia, todos seguimos siendo personas, todos seguimos siendo humanos, seres humanos, y con esto es donde he dejado muchas diferencias fuera, porque dentro del campo somos, en este caso ya son 10 personas compitiéndose, probándose, tratando de dar lo mejor de sí, con tal de fomentar el deporte. Yo siempre he estado en pro de la competencia, de la rivalidad, más nunca dejar de lado el respeto, siempre ser lo más apegado al reglamento posible, al deportivismo, al deporte, no sé cómo se diga, pero siempre he castigado mucho estas actitudes antideportivas. Entonces
este deporte me ha enseñado muchísimo, me ha dejado muy marcado el cómo este en particular es un deporte muy de trabajo en equipo, cómo tienes que a veces dejar de un lado tu protagonismo, tu individualidad para el bien general o el bien común del equipo. Me acuerdo mucho de esta semifinal donde tal cual me lanzaron un pase y tenía toda la vía sola para anotar, pero lo inteligente en ese momento no era anotar. Lo inteligente en ese momento era detenerme, dejar que el reloj siguiera corriendo para bajar el tiempo y ser un poco más estratégicos. Entonces dejé pasar esta oportunidad como de anotar un touchdown y preferí el bien del equipo que al tener como esa satisfacción de haber anotado en la semifinal. Un gran sentimiento el compartir el éxito con todas esas personas con las que atravesaste desde pérdidas, desde finales perdidas, todo ese tipo de cosas que únicamente creo que se pueden vivir o que más se pueden sentir en el deporte. Y ahora sí, el punto número 3, que es la resiliencia. La resiliencia, para quien no la conozca, es la capacidad humana de adaptarse a la adversidad positivamente, al trauma o al estrés severo, que, como ya lo había dicho antes, así como el tocho me ha dado de los mejores momentos de mi vida, de las mayores alegrías en mi vida, en mi corta vida, también me ha dado frustraciones, me ha dado tristezas y las peores lesiones que he podido tener en mi vida. Me acuerdo todavía de cuando me lastimé la rodilla. Yo estaba en un momento verdaderamente donde lo único en lo que me importaba, lo único que me enfocaba era en practicar el deporte, era en jugar, en compartir cancha con mis amigos, con quienes me conocían ya de hace varios años, con estos amigos con quienes he sufrido, con quienes he llorado, con quienes he reído, con quienes he disfrutado la victoria. Me tocó vivir uno de los momentos más traumáticos de mi vida, que fue la lesión de mi rodilla. Yo meramente por ayudar a un amigo, para ayudar a un equipo, por seguir practicando el deporte meramente, pero también por mi propio ego, fue que terminé lastimándome. Y algo estoy seguro que tenía que enseñarme la vida, que por eso sigo diciéndolo hasta la fecha, que para mí esto fue como un freno. Esto para mí fue el ponerme como, iba tal vez muy acelerado en la vida, tal vez la vida tiene cosas mucho mejores planeadas para mí. Y entonces esta fue la manera como de la vida de decirme, espérate, bájale tantito a las revoluciones y ahorita le damos. Entonces, dicho y hecho, esta lesión trajo para mí muchísimo autoconocimiento, muchísima autorreflexión y sobre todo me ha hecho, creo yo, muchísimo más fuerte, porque no es fácil el estar con una lesión, no es fácil el tener cualquier situación, lo que sea, pero muchísimo menos es fácil el mantenerse como que fuerte, mantenerse mentalmente capaz, mentalmente, pues sí, otra vez fuerte para salir adelante. Él nunca había estado en fisioterapia, nunca me habían operado, nunca había tenido que estar tanto tiempo en cama por una lesión, nunca había creo que sentido tanto dolor por una lesión. Y con esa operación, con esa lesión, hasta la fecha puedo decirte que me sigo acordando del sentimiento de cómo sentía la rodilla separada y cómo todo esto, cómo una pequeña lesión, un pequeño segundo, cambió completamente el resto de mi vida. Ahorita ya estoy en mi segunda lesión, en mi segunda operación también, o sea, 2 operaciones en menos de 2 años. Sí, como que te deja pensando bastante, pero sobre todo me han preguntado mucho es si pienso volver, en si quiero regresar. Y la verdadera respuesta es que sí. Para mí no hay momento donde me sienta más fuerte, más vivo, que cuando estoy en esa cancha defendiendo no solo lo que a mí me importa, sino defendiendo con mis amigos como que esa pasión, ese reto de ser mejores cada día, cada partido, cada jugada. Entonces sí me gustaría regresar, obviamente siendo un poco más inteligente, siendo sobre todo más fuerte, para ya no arriesgarme tanto a lo tonto
sino ser más consciente de cada paso que doy, cada pase que atrapo, cada jugada, cada trayectoria que me aviento. Entonces, eso es lo que me ha enseñado, en cómo tengo que ser fuerte, cómo tengo que ser capaz de saber manejar las diferentes situaciones, las diferentes adversidades que me presenta la vida para salir adelante. Y creo que ese tipo de mentalidad lo traigo mucho conmigo a lo que sea en lo que haga. Cuando hago diferentes proyectos, cuando estoy en un nuevo trabajo, cuando hago un nuevo reto, cuando pruebo diferentes cosas, que sé que las cosas no van a ser fáciles, no van a ser sencillas, pero con la repetición, con la práctica, con la constancia, sé que voy a salir adelante. Y así como ya lo he dicho muchas veces, voy a salir adelante y sé que este proyecto puede dar muchísimos frutos, pero todo depende de mí y de mi resiliencia, de mi disciplina y sobre todo de mi constancia. Y creo que con este bonito mensaje podemos terminar este 7º episodio y pasarnos o movernos a disfrutar del Mundial, que ojalá la bonita selección que está conformada casi por la mayoría o muchísimos jugadores de mis chivotas, que puedan tener un buen desempeño, una buena actuación en el gran torneo, en la máxima categoría del fútbol, o bueno, en el máximo torneo, pues. Entonces, sin más por el momento, creo que podemos despedir el episodio hasta aquí. Acuérdense de seguirme en todas las redes sociales, de que pueden escuchar este episodio tanto en Spotify como en YouTube. Y pues nada, creo que hasta aquí lo podemos cortar. Me dio mucho gusto grabar este video, tenía ya muchas ganas de contar este video, ya lo tenía como un poco más planeado, pero ayer que lo traté de grabar no pude porque no me sentía del todo bien, pero bendito Dios, hoy se dio la posibilidad y grabo este bonito episodio compartiéndote el otro lado que no se ve mucho de mí, que tengo también pendientes compartir con ustedes como vlogs, bueno, no vlogs, sino unos episodios de todo lo que no grabé de mi rodilla, de mi proceso de la rodilla. Ahora sí grabarlo con mi hernia y contarles todo lo que es vivir por estas situaciones, el cómo es mantener una mentalidad activa, una mentalidad positiva y sobre todo el mantenerse firmes, el cuidarse de diferentes cosas para no volverse a lastimar. Pero nuevamente síganos en redes sociales, TikTok, Instagram. Sigue pendiente de abrir las cuentas de Sin Manual, del podcast, de los clips del podcast. Pero espero estar trabajando próximamente en estos días en eso y tener pues, la mayor cantidad de clips e ir alimentando esos bonitos canales. Sin más por el momento, cuídense y mucha fuerza a la selección. Que disfruten mucho del Mundial con sus seres queridos, con su familia, amigos. Y sin más por el momento, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.